rapidísimo recuento de lo que hemos trabajado ya en la sesión anterior sobre la primera etapa de respiración, las primeras etapas de respiración celular, para luego poder terminar con todo lo que estaba pendiente todavía, ¿ya? Bien, a ver, habíamos visto entonces que respiración celular, ¿no es cierto?, era un proceso de oxidorreducción, ¿no? Lo teníamos claro. En resumidas cuentas, quien iba a oxidarse era la materia orgánica, la íbamos a oxidar por completo hasta su versión inorgánica, ¿no? Esta oxidación la desarrollábamos con el propósito de obtener, ¿no? El propósito de obtener, pues, energía, principalmente electrones. O sea, el proceso era oxidarlo para quitarle todos sus electrones y estos electrones llevarlos luego a la cadena transportadora de electrones, usar la energía de estos electrones para un bombeo protónico y luego, mediante este bombeo protónico, utilizar, ¿no es cierto?, fuerza protón motriz, ¿no? Y ya saben ustedes, poder activar precisamente esta enzima y fabricar entonces todas las cantidades de ATP máximas que podamos. ¿Listo? Entonces, por eso se trata de una oxidación de esta materia. ¿Ya? Le quitamos todos sus electrones y estos electrones van a ir luego a esta bendita cadena transportadora de electrones. Ya está. Ahora, si alguien se oxida, es porque obviamente tenemos, ¿no?, alguien que se vaya a reducir, es decir, un agente oxidante, ¿no? Alguien que se vaya a quedar, a llevar estos electrones. Y en este caso, como ustedes verán, este agente oxidante, el que se va a reducir finalmente, es el oxígeno, y su forma reducida será el agua. Entonces, ahí está. Muy bien. ¿Qué más habíamos visto? Bueno, estas coenzimas que iban a trabajar, ¿no?, en las transferencias electrónicas, los NAD, NAT y FAD, FAT, ¿no es cierto? Nos iban a ayudar en este proceso. Ya habíamos visto su versión oxidada, su versión reducida, vimos las 4 etapas de respiración celular: glucólisis, descarboxilación, Krebs y fosforilación oxidativa. No olviden que la primera etapa, glucólisis, se desarrollaba íntegramente ¿en dónde? En el citoplasma, y todas las demás eran mitocondriales, ¿no? Las 3 siguientes eran mitocondriales. Entonces, ya con eso habíamos dicho que nos estábamos circunscribiendo al trabajo eucariota primero. Luego hablaremos de los otros casos particulares. Entonces, vimos que glucólisis era entonces la transformación desde, aquí lo teníamos, desde glucosa, ¿no es cierto?, en la etapa inicial, aquí teníamos, ¿no?, una glucosa, ¿no es cierto? Ahora, esta glucosa, en la parte aquí inicial, aquí glucosa, pues íbamos a llegar hasta piruvatos, dos piruvatos, ¿no es cierto? Dos piruvatos, ya está, hasta dos piruvatos. Esa era la oxidación inicial. Dijimos que glucólisis tenía pues una serie de reacciones, ¿no?, una serie de pasos, en realidad es un proceso, una ruta bioquímica. Algunos la conocen como la ruta esta bioquímica de Embden-Meyerhof. Y bueno, también rescatamos que teníamos una etapa inicial de inversión energética, que era esta etapa de aquí, la parte de acá. Y luego teníamos una etapa de ganancia energética, que vendría a ser la otra, la siguiente, esta de acá, hasta los piruvatos, esta de acá, ¿no?
Invertíamos 2 ATPs en la primera y luego teníamos una ganancia de 4 ATPs, dándonos una ganancia neta de 2 ATPs. Repito, neta de 2 ATPs. ¿De acuerdo? Ahora, un detalle interesante. Un detalle interesante. Esta oxidación parcial es citoplasmática, comprende varias pequeñas etapas, pero también, si esta es una oxidación, ¿quién se reduce? Se reducen los NAT, pasando a su versión reducida NADH. Entonces ya habíamos visto que el resumen de este proceso era entonces el de aquí. Entraban al proceso, ¿no es cierto? Una glucosa, pasando a su versión, a su forma oxidada, ¿no es cierto? A su forma oxidada, aquí lo tenemos, esta sería su forma oxidada, piruvatos. El NAT viene como agente oxidante, se reduce y pasa a su forma reducida. Su forma reducida era el NADH. Ya está. Los resultados netos entonces serían, a ver, viéndolo así, tendremos resultados netos, ojo, 2 ATPs de ganancia neta, ¿no? 2 ATPs de ganancia neta, 2 piruvatos y los 2 NADHs como coenzimas reducidas. Estos son entonces todos los, ahí está, productos, ¿no es cierto? Recuerden que esta es una ganancia neta, ¿ya? ¿Cómo se llamaban estas producciones de ATP? ¿Quién nos lo puede recordar, por favor? ¿Cómo se llamaban estas producciones de ATP en las cuales no utilizábamos, porque no hemos utilizado, ATP sintetasa? ¿Cómo se llamaban estas fosforilaciones? ¿Recuerdan? A ver, sorprendan. Fosforilación oxidativa. No. Oxidativa es la última, la cuarta etapa. Estas de aquí, ¿cómo se llamaban? Uy, bien, Romina, bien ahí. Excelente. Muchas gracias. Me devuelves la fe. Fosforilaciones a nivel de sustrato. Correcto. Fosforilaciones a nivel de sustrato. Estas son las primeras fosforilaciones a nivel de sustrato que obtuvimos. Gracias. Listo. Cerramos glucólisis, entonces estos eran sus productos, ya sabemos dónde había ocurrido, cuáles eran sus etapas. Recuerden que esta es una oxidación también, así que hay un agente oxidante, un agente reductor, etc. Recuerden que hay deshidrogenaciones, o sea, estas oxidaciones, por eso se producen los NADH más H, y las cantidades son estas. ¿De acuerdo? Listo. A continuación dijimos que estos dos piruvatos, entonces, esos dos piruvatos, se dirigían ahora ¿a dónde? A la siguiente etapa, y esto ya es dentro de mitocondria. En efecto, Nicole, en efecto. Ahora que lleguemos a Krebs, ahí lo vamos a mencionar, pero tienes absoluta razón. Así es, total razón. Ya está. Formación de acetil-CoA. Dijimos que formación de acetil-CoA, entonces, aquí teníamos, eran los dos piruvatos, que ahora estos dos piruvatos pasan a la siguiente oxidación parcial. A la siguiente oxidación parcial. ¿Y cuál es la siguiente oxidación parcial? Es en la que pasamos, ¿no es cierto?, de 2 piruvatos a 2 acetil. Repito, 2 piruvatos a 2 acetil. ¿De acuerdo? No se olviden que este también es un proceso redox. También es un proceso redox. Claro.
Claro que es un proceso redox. O sea, hay un agente oxidante y un agente reductor. Claro, hay quien se oxida y quien se reduce. Sí, señor. Mire usted. Es el piruvato el que se oxida hasta acetil. Y es el NADH el que se reduce, o perdón, el NAD se reduce a NADH. ¿De acuerdo? Esta era la oxidación, esta era la oxidación, y esta era la reducción. La reducción. Ahí está. Entonces, por eso, nuevamente aquí teníamos un agente oxidante, un agente reductor, una forma oxidada y una forma reducida. Perfecto. Lo otro importante, resaltante de esta etapa, es que empezaban a producirse, a liberarse, aquí están, miren ustedes, los CO2. Estos CO2 son los que se liberan, así es, estos CO2 son los que se liberan. Desde la mitocondria entonces se empezaban a liberar ya los CO2. Así es como nos íbamos a deshacer de carbonos y oxígenos de la glucosa. Porque recuerden que lo único que nos íbamos a quedar, con lo que nos íbamos a quedar de la glucosa, ¿de acuerdo? Es con su energía, ¿ya? Entonces los carbonos y oxígenos ya se van aquí. Por eso esta etapa también se le conoce como descarboxilación, ¿ya? Bueno. A estos acetiles se les une la famosa coenzima A. Se les une la coenzima A. Y entonces por eso pasaban a llamarse acetilcoenzima A. Y de ahí que tome ese nombre, esta etapa, ¿no? Formación de acetilcoenzima A. Listo. Ya está. Entonces, van dos etapas. Ya estamos dentro de mitocondria. Vamos a continuar dentro de mitocondria, es decir, en la matriz mitocondrial. Y la siguiente etapa es el famoso ciclo de Krebs. Ya lo habíamos visto, pero sería importante volver a recordar. Aquí está. El ciclo de Krebs empezaba, no lo olviden, empezaba con la entrada, ¿no es cierto?, del acetil coenzima A uniéndose. ¿A quién? Recuerden, por favor, ¿a quién se unía? Al oxalacetato. Al oxalacetato. Esta unión, el inicio, formaba el famosísimo citrato. El famoso citrato o ácido cítrico, ¿no es cierto? Así es. Ya está. Correcto. Y esta es entonces, aquí está esa unión. Mírenlo, aquí está esta unión. Esta unión de la que estamos hablando se da aquí. Ahí. ¿No? Aquí está el oxalacetato, uniéndose el acetil, y por eso es que ahí, para nosotros, en este caso, para nosotros, hablando de respiración celular, para nosotros ese es el inicio de Krebs. Ese es el inicio de la unión oxalacetato con acetilcoenzima y la formación del citrato. Entonces, desde el citrato, que es esta moleculita que estamos viendo aquí, este vendría a ser el citrato, lo tienen ustedes aquí, este de acá, el ácido cítrico, el citrato, este es. Desde ahí empezará para nosotros, desde ahí empezarán para nosotros una serie de oxidaciones, Profesor, una serie de deshidrogenaciones profesor, y descarboxilaciones. ¡Wow! O sea, recuerden, lo que nosotros vamos a hacer es aquí, en Krebs, terminar de oxidar por completo la glucosa. Repito, la última etapa en la que terminamos de oxidar por completo la glucosa es en Krebs. Aquí se producirán las últimas descarboxilaciones para deshacernos de sus carbonos y oxígenos. Aquí también nos vamos a deshacer de sus hidrógenos. No nos vamos a quedar con nada de la glucosa, con nada. Mire usted, empiezo en citrato
Y voy a pasar por varias moléculas intermedias, regresando nuevamente al oxalacetato. Repito, regresando nuevamente al oxalacetato. ¿De acuerdo? Regresando nuevamente al oxalacetato. Ahora, un detalle. ¿Cuántas descarboxilaciones? ¿Cuántas oxidaciones? ¿Y qué productos tenemos? Bien, era hora entonces de resumirlo aquí. Veamos. Productos entonces que ya habíamos visto que obteníamos por cada vueltita de Krebs. Por cada vueltita de Krebs. Dijimos que obteníamos 3 NADH, ¿no es cierto? ¿Qué más obteníamos? Un FADH. Obteníamos 2 CO2. Y obteníamos un, recuerden, GTP. Esto era por cada vuelta de Krebs, por cada vuelta de Krebs. Esto. Lo que equivale a decir por cada entrada de un acetil coenzima A. Por cada acetil coenzima A. ¿Ya? Por cada uno. Lo mismo que equivale a decir por piruvato, ¿no? Porque un piruvato me produce un acetil. Y terminamos, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, terminamos diciendo que obviamente, si nos preguntaban por glucosa, es decir, tendríamos que mencionar, ¿no es cierto? Hablando de glucosa, pues obviamente que una glucosa significaría que 2-acetil coenzima A. Si vamos a hablar por glucosa, ¿no es cierto? Si vamos a hablar por glucosa, aquí, ¿no es cierto? Si vamos a hablar por glucosa, entonces sería por 2. Por 2. Tendríamos que multiplicar este resultadito, el del acetil, por 2. ¿Ya? Ahora, hay un detalle. Aquí vamos a cambiarle el sentido para ponerlo aquí por 2. Ya está. Por 2. Listo. Ese sería entonces el resultado de Krebs por acetil o por glucosa. ¿Ya? Como uno de sus compañeros o compañeras nos había mencionado, aquí también tenemos fosforilaciones a nivel de sustrato, correcto, de ahí que estemos mencionando el resultado de este GTP, ¿no? Así es. Profesor, una pregunta. Un favor, si puedes subir un poquito tu audio o hablarme más fuerte para poder escucharte. Ya, profesor, si el oxalacetato no existiera, ¿el acetilcoenzima no sería sintetizado? Profesor, ¿me Pero es que, escuchó? sí. Lo que quería era entender un poquito lo que te cuestionas. Mira, tú me estás preguntando, a ver, déjame en todo caso hacer una repregunta para ver si comprendí bien. Tú me preguntas que este oxalacetato, si él no existiera, entonces tampoco habría razón de fabricar el acetilcoenzima A. ¿Eso es lo que estamos planteando? Sí, o sea, el acetilcoenzima ya no sería sintetizado, ya no formaría el citrato, a eso me refiero. Ujú, así es. Bueno, Sí, sí. no me percaté en tu nombre, pero mire, importante tu pregunta. Yo lo que quiero que se den cuenta es lo siguiente. En realidad, todo el trabajo mitocondrial, porque recuerda, tanto la fabricación de acetilcoenzima como el propio ciclo de Krebs, todos estos dos procesos, solamente van a ocurrir sí o sí. El tercero
siguiente, el cuarto, mejor dicho, el último, ¿no? El tercero que ocurre dentro de la mitocondria, me refiero a la fosforilación oxidativa. Si es que la fosforilación oxidativa tiene las posibilidades de desarrollarse, si es que contamos con esas condiciones, entonces Krebs podrá funcionar y la formación de acetil-CoA también. En otras palabras, muchas enzimas responsables de estos procesos, me refiero a la formación de acetil-CoA y el ciclo de Krebs, están totalmente controladas y supeditadas a la capacidad de desarrollar la cuarta y última etapa. ¿En dónde está la relación y a dónde quiero llegar? Miren, nosotros hemos dicho que nos íbamos a dedicar a oxidar por completo, recuerden ustedes, íbamos a oxidar por completo a la glucosa, ¿no es cierto? Íbamos a oxidarla por completo. Y entonces, oxidarla por completo significa quitarle todos sus electrones posibles. Todos sus electrones. ¿Ya? Todos los electrones. Pero, ojo, yo me voy a comprometer a oxidarla por completo, quitándole todos sus electrones, si y solo si yo tenga al final un aceptor, es decir, alguien que se lleve estos electrones. Mientras yo no tenga un aceptor final de electrones, yo no me voy a comprometer a oxidar. ¿Por qué no? Porque yo no me voy a poder quedar con electrones. O sea, no, olvídate, esto es un proceso que se va a generar tan vertiginoso que yo no me podría quedar con electrones, entonces que me empezaría a cargar yo eléctricamente polar negativamente. No, imposible. Yo no me puedo quedar con... Además, no tengo tantas moléculas que vayan a querer aceptar electrones permanentemente, indefinidamente. No, es imposible. Entonces, este proceso solamente condiciona algo. La mitocondria, ¿no? Supedita su trabajo a la presencia de este aceptor final de electrones. Mientras haya ese aceptor, entonces Krebs y formación de acetil-CoA se podrán desarrollar. Si no tengo el aceptor final de electrones, entonces suspendo estas oxidaciones, tanto acetil-CoA, o sea, la descarboxilación, como también Krebs. La suspendo. ¿Me dejo entender? Entonces, no solamente, como tú planteabas, el oxalacetato va a estar siempre y cuando el acetilcoenzima A esté o viceversa, ¿no? No, en realidad, estas dos etapas están supeditadas a una condición mayor, y la condición mayor es que esté presente este aceptor final de electrones. En este caso, ¿de quién estamos hablando? ¿Quién es este aceptor final de electrones? Es el oxígeno. Es el oxígeno. Entonces, eso sí está condicionado. ¿De acuerdo? ¿Me dejé entender? Perfecto, Sí, Jimena, ya nos profesor, habías leído la gracias. mente. Sí, era el oxígeno. Villar Rojas nos dice, profe, ¿el CO2 es un producto? Sí, claro, es un producto. Ya les he dicho, desde que yo tengo A más B, que me producen C más D, C y D, ¿qué cosas son? Productos. Ahora, que los uses o no los uses, que luego lo expulses, etcétera, ya eso es un tema aparte. Pero ¿de qué es un producto? Es un producto. ¿De acuerdo? El producto del ciclo de Krebs no eran 3 NADH, un FADH y un ATP. Villar Rojas, ¿qué fue? Ayer no estuviste entonces en toda la sesión. Justo nos hicieron una consulta. Yo puse ATP, pero molecularmente, en realidad, lo que se produce acá, repito, molecularmente lo que se produce es un GTP. Entonces hicimos esa precisión ayer y dijimos que molecularmente es un GTP, pero energéticamente lo podemos contabilizar como ATP sin ningún problema. ¿Ya? Pero molecularmente, ya, ajá, de un día para otro y nos olvidamos. ¿Qué pasó? Pero bueno, gracias por recordarlo. Ana Lucía nos dice, ¿esos NAT que se reducen son propios del ciclo o de dónde provienen? Sí, Ana Lucía, mira, ahora que vamos a ver la cuarta y última etapa, hay
yo creo que te vas a dar cuenta de dónde vienen estos NAT y FAT. ¿Ya? Así que solo te pido paciencia unos minutos más y ahí creo que tú misma te vas a responder. Y si no, pues vuelves a hacer el hincapié. ¿De acuerdo? Genial. Listo. Entonces, ya recordamos Krebs, ya recordamos todo. Muy bien, lo último nomás, por favor. Lo último para poder empalmar las cosas así con total tranquilidad. ¿Me puede decir entonces hasta el momento? Sumando las tres etapas, sumando la glucólisis, ¿de acuerdo? Glucólisis. Sumando formación de acetil-CoA, ¿ya? La formación del acetil-coenzima A, ya está. Y además el ciclo de Krebs. Contabilizando todos estos, ¿me puede decir usted cuántos NADHs, cuántos FATHs, me puede decir usted cuántos CO2, me puede decir usted cuántos ATPs tenemos hasta el momento? Hasta el momento, ojo, por favor, yo quiero todo esto contabilizado, absolutamente contabilizado por glucosa. Yo quiero esta contabilidad por glucosa. Veámoslo. A ver, vamos a hacer esta contabilidad por glucosa. Muy bien. Los leo. A ver. Por aquí anda alguien opinando. Romina nos dice, 10 NADHs, un FATH, 4 CO2 y 6 ATPs. Hay unos pequeños errores en tus cálculos, Romina. Revísalos. Facundo nos dijo 8 NADHs. También revísalo, Facundo. Villarrojas, 10 NADHs, 2 FATHs y 4 ATPs. Bien, ¿y los CO2? Rocío, 10 NADHs, 2 FATHs, 6 CO2. Rocío, tú la tienes 6. clara. Ana Lucía, también. Romina, no son 8. Nicole, 4 CO2. Facundo, 4 CO2. Romina, te has quinceado hasta para escribir, me quincé. Ya. Entonces, excelente. Fiorella, son 6 CO2. Bien, Romina, Nicole, 6. 4 que vienen de dónde? De Krebs, que estamos viendo aquí, y 2 que vienen de la formación de acetil-CoA. Ahí están los 6 CO2. ¿Correcto? Son entonces, vamos añadiéndolo aquí. Son 6 CO2. Muy bien. Son 2 FATHs, ¿no es cierto? Y son, ¿cuántos NADHs me dijeron? 10. ¿Hasta ahí vamos bien? 10 NADHs, 2 FATHs, 6 CO2. ¿Y cuántos ATPs? ¿Cuántos ATPs? Bien, Alexandra, 4. Estos 4 venían 2 de glucólisis y 2 de Krebs. Esas son las fosforilaciones a nivel de sustrato. Las de glucólisis y las de Krebs. Hasta aquí entonces, ¿todo bien? Este es el momento entonces perfecto, con esta claridad que tenemos de las cifras, números, datos, etcétera, como para poder irnos a la cuarta y última etapa. Me refiero a la fosforilación oxidativa. Ese va a ser el momento en el cual, como comentamos al inicio, porque aquí en Krebs ya hemos terminado de oxidar por completo la glucosa, ya no nos queda nada de ella. Nada, ya no tenemos nada de ella, ¿de acuerdo? Hemos terminado de oxidarla y lo único que nos queda, claro, son sus electrones y protones que los tienen estas coenzimas reducidas, NADH y FADH, ellos tienen los electrones. ¿Y para qué queríamos esos electrones? Recuerden lo que dijimos al inicio, los vamos a llevar a una cadena transportadora de electrones, para usar la energía de estos electrones bombeando protones, bombeando protones.
creando gradiente protónico. Y ese gradiente protónico iba a generar la llamada fuerza protón motriz. Fuerza protón motriz. Y eso era lo que permitía a esta enzima, ATP sintetasa, fabricar ATP. ¿Me dejo entender? Cuando hablamos de electrones y protones y estas cosas, permítanme por favor recordarles que estamos hablando de quién, de los hidrógenos, que van a pasar a esta situación. Van a pasar a esta situación. ¿Ya? Ya está. Mire usted. Este hidrógeno lo vamos a disociar y va a quedar, o sea, cuando digo lo vamos a disociar es que lo vamos a oxidar. Nos va a quedar este hidrógeno ionizado, como ustedes verán, y este es el electrón. Ya está. Listo. Cuando hablamos de protones y electrones nos estamos refiriendo a estos dos, ¿de acuerdo? A estos dos. A este hidrógeno ionizado, que le dicen protón, y este electroncito, que es obviamente el electrón de este hidrógeno. Estamos viendo nosotros que estos NADHs y FADHs, ¿no? Tienen aquí, miren ustedes, hidrógeno. Hidrógeno. En realidad lo que tienen, ¿qué cosas son? Pues los electrones y protones, ¿no es cierto? Los electrones y protones. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora entonces nos vamos a la cuarta y última etapa. Fosforilación oxidativa. ¿Por qué se llama fosforilación? Porque voy a fosforilar, o sea, voy a añadir grupos fosfato a estas moléculas de ADP, los que tienen dos fósforos. Les voy a añadir un grupo fosfato convirtiéndolos en ATP. Voy a fabricar ATP. Fosforilaciones. Pero estas fosforilaciones se van a producir a costa de que estas coenzimas que están reducidas, NADH, FADH, vayan a dejarme los electrones y protones ahí, a esta cadena. Le dejen los electrones y yo use la energía de esos electrones en el bombeo de estos protones. Ahora entienden por qué lo que en realidad están llevando los NADH son hidrógenos. Pero cuando los hidrógenos llegan a esta cadena, la cadena lo que hace es separarlos en electrón y protón. Un ratito. Lo que va a hacer es usar la energía de los electrones bombeando los protones. Y el bombeo de protones va a crear este gradiente, y este gradiente luego usará fuerza protón motriz, podré fabricar ATP. Y luego, una vez que ya usé la fuerza protón motriz, una vez que ya usé los protones para crear mi gradiente protónico, una vez que ya usé los electrones para con su energía bombear los protones y crear mi gradiente, una vez que ya usé los electrones y protones para todos estos procesos, ya no me sirven y me tengo que deshacer de ellos. Ahí es donde aparece el aceptor final de estos electrones y protones. ¿Me dejo entender? O sea, en buena cuenta, el aceptor de estos electrones y protones, o sea, es el aceptor de los hidrógenos, pues. ¿Y quién viene a llevárselos? El oxígeno. Y por eso voy a juntar oxígeno con hidrógeno y formaré agua. Listo. Momento entonces de que avancemos. A ver. Este es el balance, ya lo tenemos de Krebs, ¿no? Ya lo habíamos visto, ¿no? 6 NADH, 2 FADH, 2 ATPs y 4 CO. Listo. Cadenas transportadoras de electrones. Luego regresamos a leer esto. Ya me interesa verlo aquí. Miren. Aquí tenemos la cadena transportadora de electrones. ¿Dónde está ubicada la cadena? Bueno, si usted se percata, esta es una membrana. Por favor, esta es una membrana. Mírelo usted. Esta es una membrana, ¿no? Ahí está la doble capa de fosfolípidos. La doble capa de fosfolípidos. Una membrana. ¿Pero qué membrana es esta? A ver, esta es la membrana interna de la mitocondria. Lo que quiere decir entonces que por acá estará la otra membrana. O sea, la membrana que externa. Muy bien. ¿Ya se dio cuenta? Membrana externa, membrana interna. Entonces, esto que estoy marcando con una X aquí sería la matriz mitocondrial.
Y este espacio que estoy marcando aquí, entre la membrana interna y la externa, se llamará espacio intermembranal. Repito, repito. Teniendo membrana interna y externa, entonces está absolutamente claro que esta sería la matriz y este sería el espacio intermembranal. El espacio entre una y otra membrana, entre la membrana externa y la membrana interna. A ver, los leo. Ya estamos. Ya nos hemos ubicado espacialmente en la mitocondria, ¿cierto? Ya. Permítanme, por favor, comentarles lo siguiente. Todas las coenzimas que ya teníamos reducidas, es decir, los NADH y los FADH, todas estas coenzimas reducidas, ahora vienen a dejar sus electrones y protones. Es decir, ahora vienen ¿a qué? A oxidarse. A oxidarse. ¿Puede por favor prestarme atención un momento? El NADH vendrá a dejar sus electrones y protones. Una vez que dejó sus electrones y protones, ¿cómo va a salir? ¿Se han dado cuenta? Aquí está. ¿Sale como quién? Como un NAT, solito. O sea, sale oxidado. Ah, viene a dejar entonces su electrón y protón, viene a oxidarse, sí, señor. El NADH viene a oxidarse y mire usted aquí, a esta proteína de aquí. Por si acaso, todas estas proteínas que usted ve, que están incrustadas en la membrana, voy a tratar de pronto de representarlas por aquí. Mire usted, aquí tenemos una de ellas, ¿no? Aquí tenemos la otra, y hay una tercera, una cuarta, y una quinta más por acá. ¿No? Ya está. Todas estas se llaman citocromos. Son los componentes de la cadena transportadora de electrones. Entonces, este NADH viene a dejar sus electrones. Viene a dejar sus electrones. Vienen a dejar sus electrones. ¿Listo? Esos electrones van a pasar por la cadena transportadora de electrones. Repito, esos electrones van a pasar por la cadena. La energía de esos electrones, miren en qué se va a usar. Miren en qué se va a usar. Aquí, por favor, quiero, por favor, mire usted. Ahí va, ahí va. Mire usted. Aquí hay un bombeo. Aquí hay un segundo bombeo. Y aquí hay un tercer y último bombeo. ¿De qué? De protones. Repito, ¿bombeo de qué? De protones. Oh. Esos protones se bombean desde la matriz hacia el espacio intermembranal. Porque ¿dónde quiero crear el gradiente? ¿Dónde dijimos que se iba a crear el gradiente de protones? En el espacio intermembranal, como usted lo está viendo. ¿Listo? Ojo, estos electrones del NADH hacen todo este recorrido. Mire usted, todo este recorrido de la cadena, todo ese recorrido. Desde el primero, pasando por todo, hasta el último citocromo. Todo ese recorrido. Y entonces la energía de esos electrones alcanza para bombear 3 protones. Ahí está. ¿Listo? Genial. Ya, y una vez que los electrones llegaron al final de la cadena, ya usé toda su energía, ya he bombeado protones. Un momento. ¿Qué hago con esos electrones? Ya dijimos, yo me voy a deshacer de esos electrones, no me interesan. ¿Y quién se los va a llevar? Ya dijimos, el aceptor final de electrones. ¿Quién era el aceptor final de electrones? Aquí está. Es este señor, el oxígeno. Él es el que va a venir a llevarse los electrones y formaremos, ¿qué cosa? ¿Qué formaremos? Mire usted. Y va, aquí está, formaremos agua. ¿Listo?
formaremos agua. Ya está. Ujú. Ya, todo está muy bien. Me deshago de los electrones, ya bombeé protones y creado mi gradiente protónico. ¿Se han dado cuenta quién está trabajando aquí de manera hiper silenciosa? Miren, usando la fuerza protón, ¿no? La fuerza protón motriz. ¿Quién? Aquí está, miren. Usando fuerza protón motriz. Aquí al lado derecho, en la parte inferior. ¿Quién usa el gradiente protónico? ¿No? La fuerza protón motriz para fabricar ATP. Aquí está, para fabricar ATP. ¿Quién fue? ATP sintetasa. Correcto. Genial. Entonces, ya entendimos el trabajo de los citocromos, ¿no? La transferencia esta de los electrones, usando la energía para bombear protones. Esa es la chamba de la cadena transportadora. Ya, genial. Ahora, al final, esta cadena, ¿qué hace con los electrones? Vamos, aceptor final, oxígeno, toma, llévatelo. Ya está, ya los usé. El trabajo de la ATP sintetasa, pues fabricar ATP, pero para lo cual necesita gradiente protónico. Ajá, muy bien. Ya está. ¿Se han dado cuenta en qué dirección se desplazan los protones para la fosforilación oxidativa? ¿En qué dirección va? Desde el espacio intermembranal hacia la matriz. ¿De acuerdo? Eso ha sido pregunta en algún examen de admisión. ¿Ya? El desplazamiento de los protones para la síntesis de ATP se da del espacio intermembranal hacia la matriz. Eso es para las fosforilaciones, que no es lo mismo que me pregunte usted en qué dirección se bombean los protones para crear el gradiente protónico. Para crear el gradiente protónico están las flechitas de color verde en la parte de la izquierda. Esa es la dirección en la que se bombean los protones para crear el gradiente protónico. Pero la flechita azul de la parte derecha, ¿no? A través de ATPasa, esa es la fuerza protón motriz, ¿no? Esto es ya para la fosforilación, para la producción de ATP. Y eso, si usted se da cuenta, ¿en qué dirección va? Vamos desde el espacio intermembranal hacia la matriz. ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Todo está genial, todo está perfecto, ¿no? Creo yo, ¿alguna duda, consulta? Antes de añadirle alguna información más a esto. A ver, Cielo nos dice, esa última parte donde interviene la ATP sintetasa sería la quimiosmosis. Excelente, Cielo. Perfecto. Ese proceso es conocido como el modelo quimiosmótico de Mitchell. Así es. Esa es quimiosmosis. Correcto. Muy bien. No, sí, gracias. Pero ya te diste cuenta, Cielo, de cómo era necesario crear el gradiente. Sin gradiente no teníamos fuerza protón motriz. Y para crear el gradiente necesitaba bombear protones. Y la fuerza para este bombeo la pagan los electrones. ¿Y de dónde voy a obtener? Por eso oxidé glucosa. ¿Listo? Miren ustedes cómo las cosas han ido tomando una concatenación. Luego dice Fiorella, ¿a qué se refiere? No, al contrario, Silo, gracias a ti. Es la idea, es la idea. Siempre estar interactuando. ¿A qué se refiere la lanzadera glicerol? Espera, Fiorella, espera. Pero ahí vamos, paciencia. Danos unos minutos y llegamos a ello. Bueno, ¿hasta aquí todo bien? Ya, yo sí quiero añadirles algunas cosas, ¿no? Más antes de profundizar y llegar a cosas más trascendentales. La región de la matriz es negativa. A ver, Nicole, cuando me dices negativa, ¿te refieres, por qué negativa? No entiendo. ¿Por la concentración de protones? En realidad los protones, o sea, perdón, los electrones y los protones. Entonces, Nicole, mientras nos explicas, yo lo que sí quisiera es que se den cuenta, ves electrones. Claro, recuerda, a ver, voy a borrar esto porque tenemos bastantes cositas escritas aquí y ya está. Mire,
Dentro de la matriz, si te refieres a estos electrones, Nicole, mira, si te refieres a estos electrones que están aquí, por ejemplo, mira tú, estos electrones que están acá, estos son los que vienen a entregar, a donar esta coenzima, el NADH. ¿Y cuál es el recorrido que van a hacer esos electrones? Pues el recorrido que van a hacer los electrones, ya lo dijimos, mira, van a pasar por aquí, van a pasar por acá, van a pasar por aquí y van a llegar hasta acá. Para que al final, ¿quién se los lleve? Se los lleve el oxígeno. Y formemos, ¿qué cosa? Agua. ¿Listo? Los electrones nunca están sueltos. Siempre son transferidos. De molécula a molécula. Por eso hablamos de una cadena transportadora de electrón. ¿Ya quedó más claro, Nicole? Al costado veo bolitas negativas. Oh, lo que pasa es lo siguiente. Mira, nosotros vamos a tener aquí cómo explicártelo o cómo hacer esta comparación. Vamos a hacerlo de esta manera. Mira, aquí. Estamos comparando estos dos medios. El espacio intermembranal y la matriz. ¿Cierto? En los dos medios hay protones. En los dos. En los dos. ¿Ya? Pero ¿dónde se van a concentrar más? Se van a concentrar más en este espacio, porque los voy a bombear. Por consiguiente, en la matriz van a haber menos. Van a haber, pero menos. Entonces, estas bolitas en realidad no significan que los electrones estén solos sueltos por aquí, sino que en realidad, al comparar el gradiente protónico entre los dos medios, entre el espacio intermembranal y la matriz, ¿no es cierto? Uno tiene una carga positiva mayor y el otro una carga positiva menor por el gradiente protónico que hay. Eso es lo que han querido simbolizar. ¿Ya? Perfecto, Nicolás, al contrario. Bien, a donde quería llegar es a lo siguiente, por favor. Nosotros habíamos hablado de la llegada del NADH, pero en ningún momento hemos hablado de la llegada de los FADH. Los habíamos escrito por acá y los habíamos abandonado. A ver, recordémoslos. Recordémoslos. Y precisemos, ¿no es cierto? FADH, ahí está. Y precisemos un detalle. ¿Dónde dejan sus electrones ellos también? ¿Dónde los dejan? Pues, señor, no los dejan en el mismo lugar donde lo hacen el NADH. El NADH, ¿dónde dejó sus electrones? Aquí, al empezar la cadena. Por eso sus electrones hicieron el recorrido completo. ¿Y el FADH? El FADH los va a dejar aquí. ¿Ya vio usted dónde los deja? No los deja al inicio de la cadena. Entonces, los electrones de este señor, del FADH, sus electrones en realidad solamente harán este recorrido de la cadena. Solamente harán este recorrido. ¿No es cierto? Solamente desde aquí hacia adelante harán el recorrido. Y bueno, al final, ¿qué hacemos? Nada, al final son igual, electrones, usamos su energía y los terminamos también dando ¿a quién? Al aceptor final de electrones para que se forme agua y todo lo demás, no hay ningún problema, eso no cambia. Lo que sí quisiera que se den cuenta es que se pierde, repito, se pierde un bombeo. Aquí hubo un bombeo, aquí hubo un segundo bombeo y aquí hubo un tercer bombeo. Entonces, los electrones que vienen del FADH solo permiten ¿cuántos bombeos protónicos? 2. Mientras que los del NADH, 3.
¿Me dejé entender? Los electrones del NADH recorren toda la cadena, producen 3 bombeos. Mientras que los del FADH solo producen 2 bombeos, no recorren toda la cadena. Porque no son dejados al inicio, son dejados casi la mitad, no la mitad, digamos avanzando 1/3 de la cadena. Ahora, no recuerdo quién nos hizo la precisión, pero en todo caso quiero aprovecharlo. Un momentito, ¿se han dado cuenta que este NAT, aló, este NADH, llega, deja sus electrones y se va a ir sin sus electrones y sus protones? ¿Cómo va a salir? Como NAD, o sea, en su versión ¿qué? En su versión oxidada. Ya está. Y este FADH viene, deja sus electrones y va a salir en su versión oxidada, pues, sin electrones. O sea, va a salir como ¿qué? Como FAD oxidado. Así, como FAD oxidado. Listo. Alguien nos había preguntado hace unos minutos atrás de dónde venían el NAT y el FAT, estos oxidados, ¿no? Por ejemplo, a Krebs, ¿no? Y ahí están, ¿no? Esta es la matriz. Ahí nomás se van a ir a Krebs nuevamente ¿a qué? A reducirse. Y luego vendrán aquí ¿a qué? A oxidarse. Lo dijimos al inicio. La chamba de los NAT y FAT, ¿cuál era? El transporte ¿de qué? De electrones. Eso lo dijimos, ¿sí o no? ¿Aló? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ya, perfecto, genial. Entonces, ¿está claro? ¿Está claro? Sí. Ya está. 3 bombeos me produce cada NADH, 2 bombeos me produce cada FADH, y saben entonces en qué está relacionado o con qué está relacionado. Cada bombeo está relacionado con la producción de un ATP. ¿Cómo? Sí, o sea, hacemos la asociación como que cada bombeo nos produciría un ATP. Es como que entonces acá tuviéramos el primer ATP fabricado, gracias a este bombeo. Un segundo, ¿no es cierto? ATP, gracias a este bombeo. Y un tercer ATP, gracias a este bombeo. Ah, interesante. Pero un momentito, el FADH no me produce entonces los 3. El FADH me produciría solo el segundo y el tercero, ¿sí o no? O sea, solo 2. Ya está, señores. Ahora entenderán por qué aquí dijimos esto. Resulta que en la cadena transportadora de electrones, por cada NADH, hemos obtenido ¿cuántos? 3 ATPs. En cambio, por cada FADH, 2 ATPs. ¿Quién hizo el trabajo de aceptor final de electrones? Como aceptor final de electrones, pues el oxígeno. ¿Y qué es lo que se produce? Pues agua. Listo. Ya no tengo electrones, no tengo protones, no tengo nada de la glucosa. Ah, bueno, solamente que la energía que pude fabricar. Ahora, ¿cuánta energía? Ahora entienden por qué hicimos un conteo. Ahora entienden por qué hicimos un conteo de los NADHs y FADHs que teníamos hasta Krebs. Porque ahora los voy a canjear por ATPs. Yo ya tengo una idea de cuántos ATPs obtengo por cada uno. Entonces, ahora viene a tener razón por qué habíamos hecho un conteo. Es más, me arriesgo de una vez. ¿Cuántos NADHs eran en total por glucosa hasta Krebs? 10. Excelente, 10. 10. 10. ¿Y FADHs? 2. 2. 2, perfecto. Entonces, si son 10 NADHs y cada uno me produce 3 ATPs, habla, esa multiplicación complicadísima. Dímelo. Aló, ¿qué 30. fue? 30. Excelente, maestro, 30, excelente. Y son 2 FADHs y cada uno me produce 2 ATPs. Otra multiplicación complicada, esa tabla es fácil, la del 2. Aló, 4. ya está. Más los 30 anteriores de los NADHs. De 4. Excelente, 34. excelente. Se ganaron su almuerzo. Ahora escúchame. Nos faltan aquí sumar las fosforilaciones a nivel de sustrato. ¿Cuántos ATPs eran? ¿Cuántos ATPs eran? 4. 4. Eran 4.
más los 34 que ya teníamos entonces. 38. Ay, ay, ay. Jimena, Almendra, Alexandra, Angie, todos los demás, todo el Perú, creo. Entonces, en total, 38, ¿sí o no? Podemos concluirlo entonces. Mira, ni siquiera hemos llegado ahí, pero ya, claro, la capacidad, ¿no?, brutal que tenemos, aquí está, mira, una glucosa, entonces equivale a nosotros ¿para cuánto? Para 38 ATPs. ¿Estamos de acuerdo? Ya está, cerrado, listo. Ese es un balance correctamente hecho. Lo que necesito ahora es contarles una situación adicional para poder hacer un segundo balance. ¿Cómo que un segundo balance? Lo que pasa es que, ahí les voy a contar. Mire usted, rapidito. Vamos a regresar a este caso, ¿ya? Mira, a este caso. ¿Dónde tenemos nosotros, mire usted, dónde tenemos nosotros ubicados, ¿no?, los NADHs? Mire usted, estos NADHs, aquí los tenemos, véalo por favor. Mire usted, esta era la membrana interna y luego teníamos la membrana, ¿qué? Externa, ¿sí o no? ¿Aló? Ya, ¿dónde estaban ubicadas las coenzimas reducidas, esos NADHs, FATHs? ¿Dónde? ¿Dónde estaban? En la matriz, ¿sí o no? O sea, estaban aquí. ¿Aló? Aquí estaban los NADHs y aquí estaban los FATHs. ¿Sí o no? Porque venían ¿de dónde? De Krebs, que había ocurrido en la matriz, y venían de la formación de acetil-CoA, que ocurría en la matriz. Pero hay un detalle. Hay unos NADHs que están por acá. Hay unos NADHs, por favor, los voy a circular para que los tengas presentes. No te olvides de ellos. No los discrimines. ¿De dónde vienen? ¿Aló? ¿De dónde vendrán? ¿Se fueron? ¿Están ahí? ¿De dónde vienen? ¿Fue demasiado? No lo puedo creer. A ver, por si acaso, estas líneas azules que hemos dibujado son las membranas ¿de quién? De la mitocondria, ¿sí o no? Estamos hablando de mitocondria, membrana interna mitocondrial y membrana externa mitocondrial. Esto es lo que habíamos dibujado, eran membranas mitocondriales. Entonces, ¿de dónde están? A eso estamos llegando, Villar. Perfecto, Alexandra, muchas gracias. Fiorella, no lo dudes. Así es, así es, así es. Vienen del citoplasma. Gracias, Rocío, Romina y Nicole. Fantástico. ¿Vienen de dónde? Del citoplasma. Vienen de glucólisis, pues. ¿No se acuerdan que habían dos NADHs ahí en glucólisis? Claro. Así es, Jimena. Son los únicos, dicho sea de paso. Los únicos. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos NADH son? Dímelo, dímelo. Los que vienen de glucólisis. Son dos. Dos. Excelente, excelente. Francis nos dice, es por eso que se dice que la mitocondria es el motor de la célula, genera ATP con moléculas orgánicas. Excelente. Ese es el resumen, ¿no es cierto?, de este proceso. ¿De acuerdo? Es totalmente cierto, Francis. ¿Ya? Totalmente cierto. Bien, pero yo lo que quería era regresar a este tema de los NADHs que están ubicados en el citoplasma, los que vienen de glucólisis, los diferentes, ¿ya? Los diferentes. Porque todos los demás, perdón, todos los demás, me refiero a estos que vienen de Krebs y de formación de acetilcoenzima A, ya están en la matriz. Y están ahí nomás al toque, a tiro de piedra, para llegar a los citocromos, a la cadenación. Pero la diferencia con estos NADHs de acá de glucólisis es que estos señores tendrían que, mira, tendrían que cruzar las dos membranas. Y tienen un inconveniente. ¿Cuál? Que la membrana interna es impermeable.
no los va a dejar pasar. Chispas. Así es. Por eso usamos sistemas de transporte. ¿De quién? De los electrones y protones. Porque a mí no me interesa que la coenzima, el NAT, llegue. A mí lo que me interesa es que lleguen los electrones y protones. Eso es lo que yo quiero. Así que entonces se generan sistemas de transporte. Un sistema de transporte permite que estos NAT-Hs dejen y pasen y transfieran sus electrones desde el citoplasma, tal cual, ¿de acuerdo? Pero miren, transfieren sus electrones y protones de NAT-H a otros NAT-Hs. Entonces quiere decir que en el interior se llegan a canjear como NAT-Hs. Ah, perfecto. Entonces llegan a la cadena y los voy a contabilizar en la cadena en el canje final como NAT-Hs. Muy bien. Pero hay otro sistema de transporte en el que no los lleva finalmente como NAT-Hs, sino que los transfiere y aquí en el interior los recoge un FAT. Entonces se transfieren hasta FAT-Hs. Oh, entonces un momentito. En este segundo caso, se produjeron como NAT-Hs en glucólisis, pero al canje no llegaron como NAT-Hs, sino como ¿qué? Como FAT-Hs. ¿Me dejo entender? El conteo y balance que habíamos hecho hace minutos atrás, cuando yo les pregunté, me dijeron, ¿cuántos NAT-Hs? Ah, me dijeron 10 NAT-Hs. Es porque habíamos contado los 6 de Krebs, los 2 de formación de acetil-CoA, 8, más los 2 de glucólisis, habíamos contado 10. Usando esta lanzadera, malato-aspartato, así se llama, malato-aspartato, en ese caso, sí podríamos contar con estos dos NAT-Hs canjeándose como NAT-Hs también. Entonces ahí tendríamos 10 NAT-Hs y ahí tendríamos 38 ATPs. Pero en el otro caso, en el que estos NAT-Hs se transfieren y al transferirse, como les decía, no llegan al canje como NAT-H, sino que se canjean como FAT-Hs. Esta es la famosa glicerol 3-fosfato, así se le llama esta lanzadera, a este transporte. En este caso, entonces, por favor, dígamelo, dígame usted. En este caso, ¿llegan 10 NAT-Hs al canje? No llegan 10, ¿cuántos llegan? 8 nada más. Romina, ¿cómo hacer 9? 8, ah ya, perfecto. 8. Entonces esos 8 me darían 8 por 3, 3 ATPs cada uno, 8 por 3, 24, ¿cierto? Y ahora ya no tendríamos 2 FAT-Hs. Está bien, Rubén. Ya no serían 2 FAT-Hs, serían 4. Porque ahora están los 2 de Krebs más estos 2 del canje. Serían 4. Cada uno me da 2 ATP, serían 4 por 2, 8. 8. Más los 24 que acabo de ver de los NAT-H serían 32. Más las 4 fosforilaciones a nivel de sustrato, eso me da 36. Excelente. Excelente. ¿De qué depende entonces que tenga 38 o 36? De estos transportes o estas llamadas lanzaderas. ¿Me dejo entender? De estos transportes conocidas también como lanzaderas. Malato aspartato, 38 ATPs, glicerol 3-fosfato, 36 ATPs. Quiere decir entonces que la fosforilación oxidativa en realidad, esta fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Aquí, yo puedo tener dos versiones de producción de ATP. Puedo tener la versión 34 ATPs o puedo tener la versión 32 ATPs. ¿De acuerdo? 32 ATPs. ¿Cuál de las dos se produce con malato aspartato? Malato aspartato. ¿Cuál de las dos? Malato aspartato. 34, correcto. ¿No? Con 10 NAT-Hs y 2 FAT-Hs.
Y la otra versión, glicerol 3-fosfato, me produce 32 ATPs, con solamente 8 NADHs y 4 FATHs. ¿Estamos de acuerdo? Una última vez menciono solamente, por favor, que esta es malato aspartato y esta es glicerol 3-fosfato. Miren, es un caso muy curioso. Aquí tenemos el balance final. Mírenlo. En esta tablita. Cierro esto para que no nos distraigamos. Mírenlo. Interprete la tablita. Interprete la tablita. Aquí están las etapas. Glucólisis, formación de acetilcoenzima A, Krebs. ¿No es cierto? Y fosforilación oxidativa, bueno, está considerada aquí como una etapa paralela a todas, ¿no? Aquí está, miren. Vendría a ser, este recuadro vendría a ser la fosforilación oxidativa. Ese, ¿no? El canje, ¿no? El canje por ATP. Ya está. Bueno, contabilicemos. A ver, vamos contando los NADHs. A ver, los NADHs. Me dice usted NADHs. Yo veo 2 NADHs aquí de glucólisis. Dímelo. En este caso no hay inversión de energía, ¿verdad? ¿O sí también? ¿En qué caso? ¿Te refieres a la fosforilación o a toda la respiración? En general, en general. O sea, de toda la respiración. Si te refieres a toda la respiración... Claro, porque ayer, si no me equivoco, nos enseñó, pues, no, que se convertía. Excelente. Pero Y pues, recuerda que ya nos habíamos olvidado de esa inversión. ¿Por qué? A ver, dímelo tú. Tú mismo razonándolo. ¿Por qué ya no tendríamos que considerarla aquí? no se le escucha muy bien, profe, creo que está fallando. Ya está, te digo, ¿por qué no tendría que considerar, como en efecto está ocurriendo aquí en esta tabla, por qué no considero la inversión energética que sí existe? Pero ¿por qué no la estoy considerando aquí? Mira, rapidito te ayudo. Aquí está, míralo. Mira, sigamos solamente glucólisis, ¿ah? Este de acá, porque esa es la etapa en la que se invierte. Está resaltada, ¿estamos de acuerdo? En glucólisis se invierte, ¿sí o no? Ya está. Pero ¿te acuerdas que se invirtieron 2 y gané 4? ¿Sí o no? Claro. Entonces, aquí ya me están considerando estos 2 ATPs, ¿qué cosas son? Aquí ya me están considerando solamente la ganancia, ¿qué? La ganancia neta. Excelente, papá, excelente. Esa es la idea, ya están considerando lo neto. Como me están dando lo neto, por eso ya no me están diciendo, hey, se invirtieron 2, pero se ganaron 4. Ya no, aquí ya me están dando el balance, me están dando lo neto. Por eso no figura aquí esa inversión de la que tú hablas, que en realidad sí ocurre. ¿Me dejé entender? Bueno, supongo que sí. Entonces, les decía, por favor, vamos a contabilizar aquí los NADHs. Profe. Dímelo. No, está, bueno, no sé si seré yo, pero lo escucho entrecortado. Bueno, no sé si todos tendrán el mismo problema, por favor, de escucharme mal. Profe, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Ya. Sí, se escucha todo bien, profe. O sea, Ay, ya, disculpe, profe. Aunque suene feo, creo que el problema eres tú. Sí, creo que sí, profe. Qué triste. Ya está. Bien. Bueno, pero a lo mejor de pronto en la grabación o escuchándonos nuevamente en el trabajo ahora ya lo terminamos de analizar bien. Miren, lo que tenemos aquí en esta tablita es un balance. Los balances ya son netos, o sea, en los balances ya estamos nosotros colocando con lo que nos quedamos. Es cierto que en glucólisis hubo una inversión de 2 ATPs, hubo una inversión de 2 ATPs aquí, ¿no?
y hubo una ganancia de 4 ATPs. Entonces, eso sí podríamos, en todo caso, mencionarlo por aquí, ¿no? Se invirtieron 2 ATPs, ¿no? 2 ATPs, pero luego se ganaron 4 ATPs, ¿no? Se ganaron 4 ATPs, y entonces aquí ya nos queda el neto. ¿Quién es el neto? El neto es este de aquí, los 2 ATPs, ¿ya? Ya tenemos el neto. Pero bueno, vayamos a la contabilización de los NADHs, por favor, para terminar ya con estos balances rápidamente. Mire usted, teníamos entonces 2 NADHs de glucólisis y estos NADHs nos pueden dar 6 ATPs o también pueden darnos 4 ATPs. ¿Sí? ¿Cómo que 4 ATPs? Es que eso depende, pues. Depende cuál sea la lanzadera que se utilice. Si me producen 6 ATPs es porque estoy entendiendo que se canjearon como NADHs. Entonces estoy suponiendo el uso de ¿qué? De malato aspartato. ¿De acuerdo? Pero si no es 6, sino 4, es entonces usando la lanzadera glicerol 3 fosfato. Ahí es donde ven ustedes la diferencia de esos 2 ATPs. Por eso, aquí está abajo en el texto, justamente lo que les decía, esos 2 NADHs, aquí están, ¿no es cierto? Nos pueden dar lugar a 4 o a 6 ATPs, dependiendo qué lanzadera utilicen. Y es así como teníamos entonces 36 o 38 ATPs. Aquí están, 36 o 38. Cualquiera de los dos, dependiendo qué lanzadera utilicen. ¿Está claro esto de las lanzaderas, del balance, por favor? Sí, profesor. Bien, muchas gracias. Genial, entonces. Si ya lo tenemos claro, entonces voy a hacer otros cuestionamientos hasta aquí para poder llegar a lo último que vamos a trabajar el día de hoy. Lo primero, ¿ustedes creen que la mitocondria, porque esto lo hemos trabajado con mitocondria, ¿sí o no? Ya, ¿ustedes creen que la mitocondria podría aceptar otra molécula diferente al oxígeno como aceptor final de electrones? Repito, ¿ustedes creen que la mitocondria podría trabajar con otro aceptor diferente al oxígeno? O sea, si de pronto no hay oxígeno y por ahí encuentra, no sé, cualquier otra molécula, un nitrato o sulfato, etcétera, la mitocondria puede decir, ah, bacán, bueno, busquemos otro aceptor y listo. Sí. No, no. La mitocondria es estrictamente aeróbica. No hay oxígeno, no chambeo. Cerrado, listo. Un momentito. Si no trabajas, entonces no tengo ATP. Lo siento, pues si tú no me das el aceptor de electrones, ¿qué quieres que haga? Yo no puedo trabajar sin oxígeno. No uso otra sustancia como aceptor. Yo soy aeróbica. Así nos unimos hace miles de millones de años. No te olvides de eso. Venimos de una larga endosimbiosis, basada justamente en que tú me dijiste, oh, me conviene vivir contigo porque tú eres aeróbica, chévere, produces mucha energía. Desde ahí te comprometiste a darme oxígeno. No hay oxígeno, fuera, yo no puedo chambear. Así que la mitocondria es aeróbica por exigencia. No hay oxígeno, no hay ATP. Ahora entiendes por qué nosotros y otros organismos, eucariotas por cierto, mitocondriales, oxígeno dependientes, si no les doy el oxígeno suficiente durante algunos minutos, se mueren, ¿sí o no? Nosotros nos morimos si no tenemos el oxígeno suficiente unos cuantos minutos. ¿Y por qué? Porque muchas de nuestras células, las más importantes, células nerviosas y otras más, si no tienen oxígeno, sus mitocondrias no trabajan y como dependen tanto de esta producción de energía, pues se mueren. Uy, uy, uy. Entonces, un momentito. ¿Me estás queriendo decir, Eddie, que todos los eucariotas, como tenemos mitocondrias y la mitocondria es aeróbica, entonces por regla de 3 simple, todos los eucariotas somos aeróbicos? Espérame, cielo, ahí vamos a llegar. Entonces, todos los eucariotas somos aeróbicos. Sí, claro que sí. Y ahí sin oxígeno nos morimos. Así es. Ajá, muy bien. Ya está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya, cerrado. ¿Y qué fue de los procariotas? ¿Respiran?
Solamente les diré que no olviden algo. En el origen de la vida, los primeros organismos en aparecer no han sido eucariotas, han sido procariotas. Entonces ellos también respiraban. ¡Claro que respiran! ¡Claro que respiran! Pero la primera respiración que apareció en el planeta no pudo ser aeróbica, porque no había oxígeno atmosférico. No había. Entonces las primeras versiones de respiración, procariotas, las primeras versiones tuvieron que tener como aceptores finales de electrones a otras sustancias diferentes al oxígeno, es decir, anaeróbicas. ¿Qué me quieres decir, Eddie? ¿Que entonces la respiración anaeróbica es exclusivamente procariota? Sí. Estoy hablando de respiración celular. ¿Qué es respirar? La respiración celular es una oxidación completa, usando un aceptor externo. ¿De acuerdo? Entonces, la respiración anaeróbica es exclusivamente procariota. Y entonces, ¿no hay ningún procariota aeróbico? Sí hay. Hay un buen grupo que hay aeróbicos. Ah, genial, muy bien, ya está. Listo, muy bien. Tranquila, Alexandra. Yo no he usado esa palabra hasta el momento. Yo no he usado no he dicho nada de fermentación. No. Esa palabra yo no la he mencionado. He dicho respiración celular. Yo estoy terminando y cerrando la idea de respiración celular. No he hablado de fermentación aún. ¿Listo? ¿En qué consiste respirar? ¿Qué es una respiración, celularmente hablando, ¿no? Una respiración es una oxidación completa, desde orgánico hasta inorgánico, usando un aceptor externo. Eso es respiración celular. Entonces, en los procariotas hay aeróbicos y anaeróbicos, pero en los eucariotas solamente hay aeróbicos. ¿Listo? Y me vas a decir que la respiración anaeróbica también desarrolla las mismas etapas. Es exactamente igual, igualita, hace lo mismo. Pero si no tiene mitocondria, ¿dónde hace glucólisis? En el citoplasma. Y formación de acetil-CoA en el citoplasma. Y Krebs en el citoplasma. Y fosforilación oxidativa en su membrana celular. No tiene mitocondrio. Pero en su membrana celular, ahí están sus citocromos, ahí tiene su cadena transportadora de electrones. Ah, y usa un aceptor externo. Claro, si es anaeróbico, usará nitrato, sulfato, sulfito, hierro 3 más, hierro 2 más, no sé. Hay varios aceptores finales diferentes al oxígeno. ¿Y hay aeróbicas también? Sí, hay algunas que usan oxígeno también. Oh, ya, muy bien. Entonces, ¿qué tienen en común? Repito, para cerrar esta idea. ¿Qué tienen en común las respiraciones? Que son oxidaciones completas, que desarrollan las mismas etapas. Que sus aceptores finales de electrones son externos. ¿Listo? ¿Pero qué tienen de diferente? Bueno, de diferente tienen el lugar donde desarrollan sus etapas, porque una tiene mitocondria, la otra no, o porque se desarrollan en diferentes, ¿no?, momentos o lugares. La otra diferencia es el aceptor final de electrones, que si eres aeróbica usas oxígeno, y si eres anaeróbica, ya te dije, ¿no?, sulfatos, sulfitos, ¿no?, etc. Los productos finales obviamente van a ser distintos. Y lo más interesante, el rendimiento energético. Es decir, si tú eres aeróbica, el oxígeno es un agente oxidante buenísimo. O sea, este señor es muy ávido de electrones. Entonces te va a ayudar mucho en tu cadena transportadora y te va a permitir producir más energía. Entonces, la respiración aeróbica es un poquito más energética, es más rendidora que la anaeróbica. Ahora entienden por qué, a lo largo de la historia de la vida, la respiración aeróbica fue la que terminó predominando sobre la anaeróbica, ¿no? Porque obviamente, ya les digo, tiene esta suerte de mayor rendimiento energético. ¿Listo? Señores, he terminado respiración celular, aeróbica y anaeróbica. ¿Está claro? Ya les dije semejanzas y diferencias. ¿En la respiración anaeróbica se genera menos cantidad de P? Sí. ¿Cuánto menos? Depende del aceptor. Hay toda una tabla ahí, pero digamos que hay un rango, ¿no? Entre 24 y 30 y tantos ATPs, dependiendo el aceptor. ¿Qué es menos que la aeróbica? Sí, es menos que la aeróbica.
¿Ha quedado claro respiración? Aeróbica, anaeróbica, diferencias, semejanzas. Sí, Muy bien. profe. Dímelo. Bien. Ahora viene entonces una reflexión más para cerrar ya lo último que trabajaremos. Fiorella, la preparativa es las tres primeras, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con oxidaciones. Porque la última es esta, la fosforilación, es donde ya canjeamos por producción de ATP. Entonces, la preparativa tiene que ver con todas las etapas de oxidación, las tres primeras. ¿Ya? Perfecto. Ahora, escuchen. No solo en el citoplasma, depende. A ver, espérame, en la respiración anaeróbica, como mitocondria, todo el proceso se realiza en el citoplasma. Como no hay mitocondria, creo que te has obviado eso, ¿no? Claro, todas las tres primeras, porque la última, la fosforilación, es en la membrana celular, ¿no? Ahí está la cadena. Bueno, bacán respirar, muy bien, pero hay un problema con el hecho de que tú respires. Hay un problema. ¿Cuál? Que eres dependiente, pues. Eres dependiente. La dependencia, eso que está de moda ahora, la dependencia. ¿No es cierto? Un momentito. ¿Cómo que? Claro, pues dependes de tu aceptor final de electrones. Por eso andas ahí corriendo en busca del oxígeno, el otro anda corriendo en busca del nitrato, sulfato, y por eso si no tienen su aceptor final, no funcionan, se mueren. Respirar te condiciona a depender de tu aceptor final. Así que entonces, a lo largo de la historia de la vida, también hubieron algunos independistas, pues, ¿no? Algunos que dijeron, oh, no, ¿sabes qué? Yo ya me cansé de estar con esto de que espero que ya esté el aceptor, si no esté el aceptor no puedo estar, no puedo vivir. No, no, no. Entonces, un momentito, ¿qué quiere decir? Que ya no vas a usar un aceptor externo. No, no, ya no quiero. ¿Y qué vas a usar? ¿Aceptor interno? Bueno, buscaré, pues habrá alguien. Sí, pero no vas a poder deshacerte de tantos electrones. Y si no te puedes deshacer de tantos electrones, entonces no vas a poder oxidar por completo. Bueno, no importa, pues no oxidaré por completo. Oxidaré parcialmente. Produciré muchísimo menos energía, pero ganaré algo. Ya no voy a depender del aceptor final, del aceptor externo. Voy a tener un aceptor interno ahora. Voy a poder entonces, yo independientemente desarrollarme por aquí y por acá. Un momentito, entonces tú te sales de la respiración, sí, yo ya no voy a respirar, porque voy a oxidar parcialmente. Y esta oxidación parcial me lleva a buscar un aceptor interno. Entonces tu producto final no va a ser inorgánico, no pues va a ser orgánico, porque es una oxidación parcial. Bienvenidos al mundo de las fermentaciones. Eso es fermentar. ¿De acuerdo? Eso es fermentar. ¿Qué es fermentar? Aquí está. Fermentar es oxidar. Profe, ¿podría repetir nuevamente eso, por favor? ¿Listo? Les estaba diciendo que ¿en qué consiste la fermentación? La fermentación es una oxidación parcial. Ya no es una oxidación completa. Es una oxidación parcial. ¿Qué quiere decir parcial? Que el producto final va a ser orgánico todavía. Y además, la fermentación implica el uso de un aceptor de electrones, o sea, ¿quién se va a llevar los electrones producto de esta oxidación parcial que acabo de hacer? ¿A quién voy a entregar los electrones? A un compuesto interno, a un aceptor interno. A un aceptor interno de electrones. Entonces, un momentito. Las fermentaciones, por eso, yo lo diré, lo he dicho, lo repetiré y lo sostendré. La fermentación no es una respiración. ¿Por qué no es una respiración? Porque no es una oxidación completa, es parcial. Porque no usa un aceptor externo, usa uno interno. ¿De acuerdo? Las fermentaciones son otra forma diferente de obtener energía. Claro que sí, son oxidaciones parciales, correcto, pero no son respiraciones. ¿Ya? Y a ustedes les piden solamente conocer estas dos, pero existen más de 20 diferentes fermentaciones. El mundo de las fermentaciones es un universo, en realidad, de formas de obtener energía paralelas a la respiración, que son mucho menos energéticas, por supuesto. Ahora tú dirás, ¿y por qué las confunden con respiración? ¿Sabes por qué las confunden? Porque simplemente mira de dónde parten. Mira de dónde parten. Parten de, a ver, dígame si usted conoce o no conoce
este proceso de glucosa a 2 piruvatos? ¿Lo conoce usted? De glucosa a 2 piruvatos, ¿sabe de qué estoy hablando? De glucólisis. Entonces, estos 2 piruvatos por ejemplo, pueden ser usados, acá están, miren, aquí están. Listo. ¿Pueden ser usados para qué? Para descarboxilarlos, formando acetaldehído, y luego, no se olviden, que aquí teníamos nosotros la producción, de 2 NADHs. Aquí teníamos la producción de 2 NADHs en este paso de glucólisis. 2 NADHs. Esos NADHs son los que ahora vamos a utilizar acá. Mire usted, mírelo. Esos NADHs son los que se usan aquí. Ah, entonces el aceptor final de electrones, ¿quién viene a ser? El acetaldehído. Y este es el producto final, etanol. Se llama fermentación alcohólica. O puede ser que estos 2 piruvatos los uses así, mira, aquí están. De frente nomás los uses a ellos, como los aceptores, mire usted. Ahí está, como los aceptores finales de electrones. ¿Y qué se produzca? Lactato. Se llama fermentación láctica. Y así hay varias otras fermentaciones, ¿ah? Acética, butírica, mixta, acidófila, pútrida, en fin, un montón. Pero como tienen en común el uso de glucólisis, esto les confunde. Esto confunde. Entonces todo el mundo piensa que glucólisis, como esto es parte de la respiración, entonces esta es una respiración anaeróbica. No. Esto no es una respiración. Porque no es una oxidación completa. Es una oxidación parcial. ¿Listo? Entonces, para cerrar, ¿qué tienen en común estas fermentaciones? En común. Tienen en común que son oxidaciones parciales, que se producen íntegramente en el citoplasma, que producen solamente 2 ATPs de energía, nada más, se producen solamente, ojo, solamente 2 ATPs. Los 2 ATPs que vienen ¿de dónde? De glucólisis, nada más. ¿Y qué más tienen en común? Repito, ¿en común qué tienen? Lo acabamos de decir, son oxidaciones parciales, usan aceptores internos, productos finales aún son orgánicos, se producen en el citoplasma y que solo producen 2 ATPs de energía por glucosa. ¿Qué tienen de diferente las fermentaciones? De diferente. Primera gran diferencia. La fermentación alcohólica produce CO2. La láctica no desprende CO2. La otra diferencia sería el aceptor final de electrones. En el caso de la fermentación alcohólica, el aceptor final es el acetaldehído. En cambio, en la láctica, el aceptor final de electrones es el propio piruvato. ¿De acuerdo? Esas serían las principales diferencias. El aceptor, el producto final, y que la alcohólica descarboxila. La láctica no. Por aquí desfermentan lácticamente. Miren, hay algunos organismos que inclusive respiran y fermentan. O sea, ya esos son recontra monstruos. Ellos dicen, mira, si tengo mi aceptor externo, respiro. Y si no tengo, paso a fermentar. Chévere. Se llaman fermentadores facultativos. En cambio, hay otros que dicen, no, yo ya dejé de respirar y solo fermento. Pero acá hay aceptor, no me importa, porque yo fermento, nada más. Son fermentadores estrictos. Es más, en las células que tienes en tu organismo, hay muchas que son fermentadoras facultativas. ¿Qué? Sí. ¿Quiénes, por ejemplo? Tu músculo esquelético. Ese tiene un montón de mitocondrias. Y si usted le da el oxígeno suficiente, respiran aeróbicamente, produciendo 36 ATPs. Pero si de pronto no tienen el oxígeno suficiente, pasan a fermentar. ¿Y qué fermentación hace? Láctica. Pero hay otros que fermentan rigurosamente. Por ejemplo, ¿quién? Tus glóbulos rojos. Son fermentadores lácticos rigurosos. Algunas células nerviosas nuestras también son fermentadoras lácticas facultativas. No todas, lamentablemente. ¿Ya? Y en fermentadores alcohólicos, los más conocidos son las levaduras. Esta suerte de hongos que fermentan, pues, de manera alcohólica.
¿no? Bien, listo, nos alcanzó el tiempo. Perfecto, hemos terminado entonces respiración, tenemos absolutamente claro todo, fotosíntesis, respiraciones, las dos, fermentaciones también. Gracias nuevamente por su participación, por su atención, siempre es un placer trabajar con ustedes. Cuídense mucho, terminen su semana de estudios y nada, revisen cualquier cosa, alguna pregunta que tengan, por favor me la alcanzan a través de sus coordinadores o no lo sé. ¿Listo? Bien, muchas gracias. Gracias por su atención y participación.